días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, gracias, Abraham. Con un poco de sueño, un poco de hambre. Ya, qué bueno. Había tarea. ¿Se acuerdan o no? Ayer me llegó al correo solamente 2 tareas. Sí, la biografía. Lo que sí no revisé es en el cuaderno virtual de WebClass. Era la biografía de Bartolomé de las Casas o de Felipe Guamán Pomada Ayala. Ustedes la elegían. Ah, ya. El Abraham la subió, pero ayer me llegó del Luciano y del Camilo, parece. No me la mande ahora. No sé, yo voy a revisar, tranquilo. Pero los que no me mandaron la tarea van a tener que hacer otra tarea más de castigo. Que la voy a revisar y la voy a promediar con su nota de segundo semestre. Ya, chiquillos, buenos días. Poco asistente, como ya estoy acostumbrada, pero aparecieron algunos que estaban desaparecidos. 2 por lo menos. Voy a saludar al Kael, que no ha hablado. Kael, buenos días. ¿Estás o no estás? Sí está. La Kiara, el Abraham, el Camilo, la Constanza y Nostrosa. Tampoco ha hablado. Connie, ¿estás o no estás? Sí está. La Francisca Kempomil tampoco me ha saludado. Francisca. El Joaquín sí me saludó. La Fernanda también saludó. Y el Tomás también. Ya. Sí, sé. Tú, Camilo, sí. Tranquilo. Yo digo que la Connie no había saludado ni la Francisca, pero ahora sí. Ya. Y llegó alguien más, parece. Porque hay 10 ahora. Calderón y Nostroza, Kempomil, Reyes, Ruiz, Zúñiga. No sé. No, por lo mismo. Ya, chiquillos, esta es nuestra clase número 23 y les aviso que es nuestra última clase de materia. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a tener una clase de repaso y la semana subsiguiente, o sea, el día miércoles 25 de noviembre, vamos a tener la prueba del segundo semestre. Pero no va a ser prueba como la anterior, no va a ser una prueba virtual. Hola Lucas, va a ser una prueba en clase. Así los voy a pillar desprevenidos, ¿ya? Anótelo por ahí. Miércoles 25 de noviembre, prueba de historia, durante la clase. Así que no puede faltar. Y no puede llegar tarde, porque vamos a empezar a las 9:05 la prueba. ¿Lo anotó? Después de ese miércoles, el miércoles siguiente, que sería el día miércoles 2 de diciembre, vamos a hacer una retroalimentación. Después tengo otra clase preparada porque usted sabe que esto se va a alargar hasta adentrado diciembre. Y la última clase la vamos a dedicar a una pequeña convivencia virtual. ¿Ya? Eso es lo que tengo planificado yo. Parece que todas las asignaturas va a ser diferente la forma de evaluar. Yo creo que todos van a hacer pruebas, pero no sé si las vamos a hacer en la misma semana. No sé, usted por lo menos sabe que el 25 de noviembre prueba de historia. Ya. Y como es nuestra última clase de contenido, ya di por cerrado el tema anterior que era periodo colonial. Vamos a ver en esta clase harta materia que es las independencias americanas, pero es materia que usted vio en sexto básico. Se supone, debiera acordarse de algo. Tranquilo, Abraham, ya vamos al OA. Primero les voy a explicar la estructura de la clase. En la primera parte vamos a ver contenido de la clase anterior, vamos a revisar el nuevo objetivo y vamos a ver una línea de tiempo de la cual tienen que tomar apuntes. Porque sí, en el desarrollo vamos a definir algunos conceptos, o sea, hacer una conceptualización. Luego vamos a ver las causas internas de la independencia y luego las causas externas de la independencia. Y al cierre vamos a ver un video y responder preguntas mediante encuesta, que no creo, porque por tiempo, igual es harta materia, no vamos a alcanzar. Hola, Génesis. ¿Qué me llegó?
el Lucas y la Génesis. Nadie más. Ya, vamos. ¿Se entendió la clase? Ah, la Pía. Hola, Pía, no te había visto. Perfecto, vamos. 9-10. Contenido de la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior? Lucas. Constanza, mientras tanto usted también responde. ¿Qué video vimos en la clase anterior? Falta esa clase. Faltaste a todas. Bienvenido a la última clase de contenido, Tomás. Ya. Dice la Kiara, la esclavización. La esclavitud, Kiara. Abraham dice sistema de trabajo colonial. El Lucas dice la encomienda. Bien, Lucas. La Mita. Bien, Francisca Kempomil. Hola, Luciano. Ya, el video. Constanza. Solo la Constanza. Constanza y Nostroza. ¿De qué lo que era el video? ¿Sobre qué forma de trabajo era el video que vimos al final de la clase anterior? Constanza y Nostroza a la 1. Constanza y Nostroza a las 2. Constanza y Nostroza a las 3. Un 2 de participación, Connie. Javiera, buenos días. ¿Qué video vimos en la clase anterior? Javiera, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Javi a la 1. Javi a las 2. Javi a las 3. Al agua también. Ah. Javi al... Ah, toma. Ya, Fernanda. Tú. Fernanda Ruiz. ¿Qué video vimos? ¿Sobre qué lo que era? ¿Sobre qué tipo de trabajo colonial era el video? Y Luciano Ramírez. ¿Qué personaje se nombraba en el video del cual tuvieron que hacer algunas tareas? Algunos, no todos. Habían personas que se habían salvado. Las tengo anotadas por acá. Se había salvado el Lucas, la Francisca y el Vicente. Igual responda usted, Fernanda. No se quede callada. Fernanda, sobre Bartolomé de las Casas y era sobre defender los derechos indígenas, creo. Pero no me dijo el sistema de trabajo. Luciano, ¿qué sistema de trabajo era el que se analizaba acá? Ok, Kiara. ¿Nadie se acuerda? El Abraham quería puro decir. Ya, dale, Abraham. La encomienda, perfecto. Muy bien, la encomienda fue el primer sistema de trabajo que se aplicó durante el periodo de la conquista en América, que consistía en entregarle a un conquistador una merced de tierra junto con indígenas para su trabajo. ¿Hasta cuántos indígenas podía tener ese encomendero a su servicio? ¿Quién se acuerda? No, muchos más. ¿Alguien da más? No. ¿Quién da más? No. ¿Quién más? ¿Quién más? No, y ahí se pasaron. Ahí se pasaron. Menos. Bien. Bien. El Tomás, miren, que ni siquiera estuvo. 200 indios de servicio. Hasta 200 indios de servicio. Bien, Luciano, bien, Tomás. Le achuntaron. Hasta 200 indios de servicio podía tener a su cargo los que podía ocuparlos en servidumbre, pero también en trabajos más pesados, como por ejemplo en las minas o en las plantaciones dentro de la hacienda. Después vimos que había otro tipo de trabajo que era la mita, que era un tipo de trabajo por turno usado por los antiguos incas
en el cual se trabajaba en las minas. Ya vimos que la mita había provocado muchos abusos, muchas muertes por fatiga de trabajo, el uso de niños indígenas, por ejemplo, jornadas laborales muy extensas, etc. Y luego vimos el tema de la esclavitud, que no era principalmente de indígenas, sino de inmigrantes traídos desde África. ¿Por qué? Tenían mejores condiciones para el trabajo pesado que los indígenas. Los indígenas se fueron muriendo rápidamente, sobre todo en los países del Caribe y de las zonas más tropicales como Ecuador, Venezuela, Perú, toda Centroamérica y parte de México. Y vimos que en Chile hubo mucha menor cantidad de esclavos africanos, no solo porque el clima no era muy apto para ellos, sino porque además no era necesario en Chile, porque no había trabajo ni en las minas ni tanto trabajo agrícola. Chile era un sector más conflictivo por el tema de la guerra de Arauco contra los mapuches. Luego vimos un video sobre la encomienda y cómo no todos los encomenderos eran malas personas. Había gente como el monje dominico Bartolomé de las Casas, que se dedicó a proteger a los indígenas, y él incluso había sido encomendero también. Le habían regalado tierras y indios, pero él rechazó eso y comenzó una carrera de defensa de los indígenas. Lo que sí no se cuenta en el video es que Bartolomé de las Casas a los esclavos africanos los trataba como animales. Solo con los indios tenía esa bondad para tratarlos, porque consideraba, como católico que era, consideraba que los indios eran seres inocentes, porque no conocían la religión católica antes de la llegada de los españoles. Ya, ese es un resumen de la clase anterior. Vamos a el objetivo. La clase pasada terminamos de ver el OA 11, que era sobre la época colonial, y hoy día vamos a ver el OA 16, que dice: explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de independencia de Chile. Es demasiado para una clase, solo vamos a ver la primera parte del objetivo, que es explicar las causas de, hasta aquí yo diría, de la independencia. ¿Ya? No lo vamos a lograr ver todo, lo demás queda para después. Ya sea después este año, después el próximo. Ah, pero ustedes se van, de veras. ¿Alguno se queda en el colegio? ¿No? ¿Nadie? Ya, ok. Bueno. Línea de tiempo. Vamos a ubicarnos primero temporalmente, porque esto es arduo. Hasta ahora habíamos estado viendo, les voy a marcar lo que vimos en este año. Vimos, ¿cuál fue la primera materia que vimos en el año? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién quiere un 7? ¿Quién se acuerda lo primero que vimos este año? ¿Estáis seguro, Lucas? Yo diría que no. Ah, bien, Génesis. Bien, te ganaste un 7. Partimos con, bueno, no específicamente la imprenta, porque estábamos viendo un movimiento cultural. ¿Cómo se llamaba ese movimiento cultural? De pensamiento, bla, bla, bla. Bien, el humanismo junto con el movimiento artístico, que era el Renacimiento. Y eso corresponde a este periodo, la transición entre Edad Media y época moderna. ¿Pero eso fue en América o en Europa? En Europa, ¿cierto? Ya, si se fijan, acá tenemos no una, sino dos líneas de tiempo. Ambas nos sirven porque esto es lo que pasaba a nivel mundial, y nivel mundial me refiero a Europa, porque Europa ha sido la que ha dominado nuestra historia. Es historia mundial, pero ya sabemos que la historia mundial es escrita desde Europa y por lo tanto ellos se consideran el centro del mundo. ¿Ya? Y de acuerdo a esta historia mundial de Europa, la historia se divide en varias épocas.
¿cierto? Partimos con la prehistoria, que tiene el paleolítico y el neolítico. Luego tenemos la época antigua, que es antes de la Edad Media, cuando estaban los egipcios, los griegos, los romanos. Y luego viene la Edad Media, que es este periodo en que la Iglesia Católica domina el centro de Europa y hay un sistema feudal en el cual la gente se refugia en los campos, en los castillos, de las invasiones bárbaras. Pero eso no era en todo el mundo, como les digo, era en Europa. En Asia era diferente la cosa, en América estábamos en pleno apogeo de nuestras civilizaciones maya, azteca e inca durante esa Edad Media, ¿ya? Y luego vendría la época moderna, que es lo que vimos este año, que partíamos con con el humanismo, por ahí por el siglo XV, siglo XVI, y luego vimos que comienza, junto con el humanismo, la época de los descubrimientos marítimos. Los europeos empiezan a lanzarse al océano Atlántico para recorrerlo, para buscar nuevas rutas de comercio, y con eso, sin darse cuenta, descubrieron que había otro continente en el mundo, que era América, y luego comienza la conquista de América. Entonces, desde esta época, que es mirada desde Europa, podemos decir que parte nuestra conquista de América, o sea, la invasión de los europeos a las tierras americanas. Luego nosotros vimos el encuentro de dos mundos. ¿Se acuerdan que lo vimos también? ¿Cómo fue ese primer acercamiento entre europeos y americanos? Vimos que eso dio inicio a un periodo de conquista en el cual ocurrieron varias cosas. Hubieron empresas de conquista, hubieron guerra en algunos casos, hubieron muertes por enfermedades de indígenas, etc. Y después de que ya logran los españoles y los portugueses abarcar gran parte del continente americano, se le da inicio al periodo de la colonia, que también lo estuvimos viendo en profundidad, que son varios años en los cuales ya es más estable la conquista y América se convierte en una propiedad de España y de Portugal. Y en ese periodo vimos que habían sistemas de trabajo como la encomienda, la mita, la esclavitud. También vimos que hubo un sincretismo entre las creencias indígenas de cada pueblo y las creencias católicas de los europeos. Vimos que hubo un mestizaje, o sea, una mezcla racial que dio como resultado a los mestizos, a los mulatos, a los zambos, etc. Vimos que hubo una transculturación, una mezcla de alimentos, una mezcla de música, una mezcla de rito, etc. Todo eso es lo que hemos visto hasta ahora, y lo que vamos a ver hoy día es lo que pasa después de la colonia, cuando este sistema ya no da para más y en América, sobre todo los criollos, van a querer rebelarse contra España y liberarse de ese dominio por 318 años. Fuimos dominados por los españoles 318 años y en 1810 los criollos van a decir ya no más. Y vamos a ver por qué ese ya no más. ¿Se entiende lo que vemos hoy? Ya. Mientras los americanos van a decir ya no más España, ya no más Portugal, en Europa, volvemos acá a Europa, van a ocurrir otras cosas importantes también. También va a haber un cambio de época para ellos con la Revolución Francesa en 1789. Vamos a hablar un poquito de la Revolución Francesa porque es importante. Porque los ideales de la Revolución Francesa los van a adoptar los criollos americanos y lo van a llevar a América para aplicarlos. Mientras que en Europa la Revolución Francesa va a cambiar completamente la forma en que se entendía el poder político. ¿Ya? De hecho, ustedes saben que la Revolución Francesa van a llegar a matar a sus reyes, a decapitarlos en la plaza pública. Eso va a ser muy impactante y va a generar un cambio en la mentalidad de los europeos y también de los americanos, sin quererlo. ¿Ya? Y la independencia de América la vamos a abarcar desde 1810 a 1823 en el caso de Chile. Estamos hablando de 13 años de independencia. Tampoco fue algo tan rápido. Es un proceso largo, con avances y retrocesos. Pero eso ya va a quedar para otra clase, el proceso mismo. Vamos con la conceptualización. ¿Qué significa independencia? Liberarse de las cadenas a las que está sometida una persona o una comunidad que ha sido colonia o propiedad de otra. En este caso de una metrópoli. Pero independencia también se puede aplicar a las personas.
usted, por ejemplo, cuando logre tener su propio dinero, su propio trabajo e irse de la casa a vivir solo, usted va a lograr cierta independencia. Va a tener una independencia económica, pero también va a tener una independencia de las reglas a las que estaba sujeto en las casas de sus padres. Porque cuando usted se vaya a vivir solo va a poner sus propias reglas. ¿Ya? Eso vamos a entender por independencia. Supongamos que América era un niño, un joven de 17, 18 años que vivía sometido a las reglas de España, que era, supongamos, su padre, aunque no me gusta, porque los españoles lo ven así, como que ellos fueron nuestra patria, nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia. En realidad es muy diferente de eso, pero para entenderlo mejor, supongamos que América a los 21, 22 años logra esta independencia de España, se va de la casa de España y forma su propia casa. Ya, eso no va a querer decir que España no va a tratar de retomar o de hacer que vuelva este niño a América a su casa. Sí va a tratar, pero no le va a resultar. ¿Ya? Un concepto muy parecido que en algunos casos se usa para lo mismo es emancipación. Emanciparse también es rebelarse, es independizarse, liberarse. Proceso o acción de liberarse para ser autónomo, independiente, decidir por sí mismo. En este caso nosotros lo vamos a usar como sinónimo, les decía. Algunos hablan de independencia de América, otros hablan de emancipación americana. La Ilustración. Nosotros vimos a principio de año un movimiento intelectual de pensamiento que era el humanismo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que decía el humanismo? ¿Y por qué fue tan importante en su época, en el siglo XV? Es fácil, piensen en la palabra. La palabra les dice un poco qué es lo que creía el humanismo. ¿Ya? ¿Alguien más que recuerde alguna otra característica de humanismo? Bien, Lucas. La Kiara igual estaba escribiendo. ¿Pelearon por los derechos humanos? Yo no diría que llegaron a tanto, porque eso es mucho más actual. En esa época, olvídate, no existían los derechos humanos. Nadie había pensado ni siquiera en eso. Ahí el Lucas dice que el hombre era el centro de todo, o sea, era un pensamiento antropocéntrico. Ya, tenía que ver con revelarse un poquito con el concepto de Dios, ¿cierto? El teocentrismo, de que Dios era lo más importante, Dios era el centro de todo. Las pinturas estaban centradas en Dios, las construcciones centradas en Dios, el pensamiento centrado en Dios. Se revela contra la Edad Media también, contra el dominio de la Iglesia Católica. Entonces, la lucha era por poner al hombre en el centro. No tanto contra la religión, porque de hecho nosotros vimos que muchos de estos hombres humanistas en esa época, Tomás, igualmente eran católicos. No es que renegaran de la religión. Lo que dicen es que la religión no puede ser todo. El hombre tiene que ser el centro. Y Dios, sí, Dios crea el mundo. Pero el hombre también es capaz de lograr grandes avances, grandes desarrollos. El pensamiento heliocéntrico también. Bien Abraham, el surgimiento de la ciencia. El darse cuenta de que la Tierra no está en el centro del universo. Es el Sol el que está en el centro del universo conocido en esa época. Bien, ya. Eso era el humanismo. Pero varios años más tarde va a surgir otro nuevo pensamiento, que también es humanista, pero que logra un paso más allá. ¿Cuál es ese paso que da más adelante la Ilustración? Es un movimiento cultural e intelectual que surge en Francia, por ahí por el 1750, y que promueve valores ilustrados. Aquí no los digo todavía cuáles son esos valores, pero ¿qué es lo que va a ser lo importante de la Ilustración? Que va a decir, sí, el hombre en el centro, pero además no basta solamente con poner al hombre en el centro. Tenemos que poner en el centro la razón, el uso de la razón, porque no me sirve a mí un hombre que no piense. René Descartes va a decir, pienso, luego existo. O sea, si tú no piensas, si tú no cuestionas las cosas, es como que no existieras. Vives en la esclavitud, vives en la oscuridad, y por eso se le conoce como Ilustración,
porque la razón es una luz que ilumina. Metafóricamente obvio. Se le va a conocer al siglo de la Ilustración, al siglo XVIII, como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque la Ilustración, la razón, va a iluminar el conocimiento que no se tiene todavía de las cosas. ¿Ya? ¿Cuáles son estos valores ilustrados? Como les decía, el uso de la razón, la fe en el progreso, es decir, podemos llegar más allá, podemos descubrir la explicación de todo y algunos conceptos más políticos. La Ilustración es un movimiento intelectual, pero sobre todo es un movimiento político. Voy a poner acá ideas políticas. ¿Por qué ideas políticas? Porque vámonos al contexto. Estamos en Francia en 1750. Viven en una monarquía absoluta. Igual que en España, igual que en Austria y en varios países de Europa, los reyes son los que mandan y los franceses van a decir, algunos franceses, algunos filósofos van a decir, bueno, pero si el hombre usa la razón, ilumina con la razón, tenemos que cuestionar todo, tenemos que cuestionar la religión, tenemos que cuestionar el poder político, tenemos que cuestionar la monarquía. ¿Quién le dio el poder a ese rey para gobernarnos? ¿Dios? No creo, porque hay gente que está muriendo de hambre. ¿Cómo Dios va a ser tan cruel de darle el poder a alguien que tiene en el hambre a su pueblo? Quizás el poder no es de Dios ni del rey y el poder es de nosotros, porque nosotros hemos permitido que Él lo aplique. ¿Se entiende? ¿Están ahí? Tengo a varios así como ausentes. Joaquín, ¿estás? Fernanda, Francisca, Connie, Javiera, Pía. ¿Quién es Díaz? Francisca Díaz, buenos días. Francisca Díaz, buenos días. Rimo. Ah, ¿se cortó? No me mientan. Todavía veo a esas personas que están ausentes. A todos se les fue el audio. Ah, entonces es un problema de la webclass. Qué raro. Yo estaba súper entusiasmada hablando. Bueno, pero va a quedar en el video igual. Ya. ¿Yo? No. Ah, ustedes actualicen la página. Avísenle a los demás porque no sé si me escuchan. ¿Me escucharon algo de lo que dije? Oh, estaba tan inspirada. No, Francisca Díaz, pucha, ya les estaba hablando de los valores ilustrados, el uso de la razón, pienso, luego existo, el poder de la monarquía no es legítimo, es el pueblo el que tiene el poder y se lo da porque lo permite. Entonces, si nosotros les estamos permitiendo el poder a ellos, podemos quitárselo, ¿o no? Eso va a decir, por ejemplo, Montesquieu, que va a ser uno de los filósofos más importantes en Francia. Van a decir, ¿por qué el rey puede crear las leyes, castigar a los que no cumplen la ley y además aplicarlas? O sea, va a concentrar los tres poderes del Estado en una persona. Eso está mal, van a decir, debiera estar separado. Debiera haber un equilibrio entre los poderes del Estado. Algo así como la democracia. Algo así como la democracia, pero todavía Lucas no van a ser tan osados de hablar de democracia propiamente tal. ¿Por qué? Porque estos filósofos franceses, a pesar de que eran con ideas muy avanzadas, algunos no creían que fuera correcto que los más pobres pudieran votar, por ejemplo, o los esclavos, porque todavía existía esclavitud. Ya ellos van a decir que tiene que haber un cambio, pero tampoco van a querer que les afecte a sus propios privilegios. Porque muchos de ellos también tenían sirvientes, esclavos, no sé si me entienden. Van a proteger sus propios abusos pequeños, que ellos no lo consideraban abusos. Por ejemplo, en Francia, luego de la Revolución Francesa, que lleva todos estos valores a la práctica, se va a crear la primera Declaración de Derechos del Hombre, pero se llama Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, las mujeres todavía no están capacitadas para participar en algo así. Ellas no requieren participación política.
Estamos hablando del mismo pensamiento de estos filósofos tan avanzados. Para ellos la mujer no era alguien digno de participar en política. ¿Se entiende? Son avanzados, pero no tanto. Ya, pues entonces todos estos valores que surgen en Francia, pero también van a haber filósofos ingleses, filósofos españoles, filósofos italianos, lo van a llevar a cabo los franceses en una revuelta que va a partir con va a parecer como, imagínense ustedes, una barricada, una cosa muy pequeña, pero que va a ir tomando vuelo, va a tomar vuelo y más gente se va a sumar a esta revolución que parte en 1789, como les decía, cuando los burgueses que estaban al margen del poder invitan al pueblo llano, a tomarse la Bastilla, que era un lugar, una fortaleza en la cual se guardaban armamento, pólvora y todas esas cosas. Una antigua cárcel que estaba habilitada para eso, era de la monarquía, y con la toma de la Bastilla se toman las armas y se van al Palacio de Gobierno, al Palacio de Versalles, a quitarle el poder a los reyes de la época. ¿Ya? A sacarlos de ahí, a enjuiciarlos y luego a decapitarlos en la guillotina en la plaza pública. ¿Qué es lo que querían estos burgueses y también el pueblo? Es como un golpe, pero del pueblo, Lucas, no de la Fuerza Armada. Es un golpe del pueblo. ¿Qué es lo que querían? Mayor participación. Querían poder participar, poder decidir algunas cosas, sobre todo los burgueses, o sea, los comerciantes, con más poder de dinero. Va a haber un lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Se va a pedir más libertad, se va a pedir más igualdad y se va a tratar de mantener una fraternidad entre las clases sociales, por ejemplo, no enfrentar a burgueses contra gente más pobre, porque juntos van a lograr tomar el poder, aunque sea por poco tiempo. Van a crear una declaración de derechos del hombre y del ciudadano en el cual se van a establecer ciertas libertades. Y también se va a establecer que la Iglesia Católica va a tener que dejar de influir en el poder político, o sea, una secularización. Va a haber varios cambios entre medios, se van a formar asambleas, etcétera, pero en algún momento van a volver atrás los franceses. Va a haber uno de estos revolucionarios, que es Napoleón Bonaparte, el que va a empezar a concentrar poder, no como rey, pero sí como emperador. Entonces, se logran avances en Francia, pero luego se retrocede un poquito. Y Napoleón Bonaparte secuestra el poder que había logrado el pueblo, que había logrado los burgueses, y va a empezar a dominar, como si fuera un rey, pero como emperador, va a empezar a dominar el poder en Francia y va a empezar a conquistar otros territorios con un ejército. ¿Se entiende hasta aquí? Es harto, yo les dije. Y miren, ya son las 9:38 y me queda harto todavía. Ya, vamos. Acá tenemos algunos de los filósofos que les comenté, filósofos ilustrados, los más conocidos, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Ellos van a cuestionar la política, la ciencia, la religión, las costumbres, van a defender nuevas ideas y valores como la tolerancia, la igualdad, la libertad, etc. El uso de la razón es para cuestionar lo que creíamos que era verdad. Y entre esos cuestionamientos va a haber un fuerte cuestionamiento a la religión. Ahora sí, Tomás, se cuestiona la religión propiamente tal. En la época del humanismo no se cuestionaba la religión. Ahora, en la época de la Ilustración, sí se cuestiona la religión. Porque van a decir ellos, bueno, pero esas explicaciones religiosas están comprobadas en alguna parte. ¿Alguien vio? ¿Existe alguna evidencia de que Dios crea el mundo? ¿De que existió Adán y Eva siquiera? ¿Se entiende? Sí, Napoleón va a lograr conquistar casi todo el mundo, incluso, y por eso es tan importante para este tema, va a llegar a España y va a provocar de alguna manera las independencias de América. Va a llegar hasta Rusia, de ahí en adelante no va a poder avanzar. Sí hay muchos de estos pensamientos humanistas e ilustrados que tienen mucha actualidad. Hay cosas que todavía no se logran cambiar definitivamente. Acá tenemos algunas fotos, algunas pinturas de la Revolución Francesa. Como les decía, parte ese movimiento con la toma de la Bastilla, que era esta fortaleza en la cual se guardaban armamentos. El pueblo llano que va a ir a tomarlas y va a enfrentar a la policía, no a la policía, sino que al ejército real y a los propios reyes. Acá tenemos una escena de la guillotina. Acá tenemos una foto, una pintura de Napoleón Bonaparte.
Acá tenemos esta es la decapitación del rey, el delfín de Francia. ¿Se acuerdan cuando vimos un pedacito de la película María Antonieta? Ya, esos mismos reyes, María Antonieta y su esposo, que era, no me acuerdo, ya, a los dos los decapitan por darse esa vida de lujo mientras el pueblo estaba muerto de hambre. Y acá aparece Robespierre, que va a ser también uno de los principales políticos de la Revolución Francesa junto a otros revolucionarios. Ya, volvamos a América, porque esto que estaba pasando en Europa va a impactar a América también. Les decía que la invasión de Napoleón a España va a provocar de alguna manera las independencias de América, pero América tenía muchas razones para independizarse. Vamos a tener razones internas y razones externas. Dentro de las razones internas tenemos que a inicios del siglo XVIII va a cambiar la dinastía que estaba gobernando en España. Vamos a pasar de la dinastía de los Austria a la dinastía de los Borbones. ¿Ya? Es una familia real que va a tomar el poder en España. Estos Borbones, que eran familiares de los franceses también, es como el apellido, van a impulsar unas reformas, unos cambios en los cuales ¿qué van a querer hacer? Controlar de mejor manera al continente americano. Por lo tanto, estas reformas van a significar más control y por lo tanto menos libertades para los americanos, menos libertades. ¿Ya? Estos controles van a empezar a molestar a los americanos, sobre todo a los criollos. ¿Se acuerdan lo que eran los criollos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que es un criollo? Hola Vicente, qué tarde. Ya. ¿En otro lado? ¿Qué lado? Para ser más específico. Ahí está. Hijos de españoles nacidos en América. Bien. O sea, son españoles. Porque son hijos de españoles. Racialmente. En América. Ya, ahí para que no se nos olvide. Entonces, estas reformas van a imponer más control a los criollos de América, bueno, también a las demás clases sociales, a los esclavos, a los mestizos, pero menos a los españoles en América. Ellos van a tener más poder y más control sobre los criollos, los mestizos, los esclavos y los indígenas, lo que va a molestar. Claro, pues si es como que de un día para otro ustedes tienen ciertas reglas en su casa. A ver, ¿cómo? Ya. Imagínense esto, pero es solo una caricatura, ¿ya? Imagínense que ustedes viven en su casa con su madre y no tienen padre, supongamos. ¿Ya? Y de un día para otro llega un papá nuevo, un pololo de la mamá, que impone reglas nuevas a ustedes. Y, por ejemplo, ya no los dejan salir a la calle, ni a comprar. Es molesto, ¿no? Que alguien que nada que ver venga a imponer reglas. Así se sintió en América las reformas borbónicas. Reglas nuevas de un nuevo gobernante español que... ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es para venir a poner más control? Ya. Esa molestia se mantuvo cerca de 100 años, sin mayores reclamos. Pero además, estos nuevos gobernantes van a expulsar a una de las órdenes religiosas en América más populares. Los jesuitas, así como el padre Bartolomé de las Casas, que era dominico, pero los jesuitas tenían una gran vocación de servicio y de ayuda. Ya los jesuitas eran, digamos, que eran como muy amables con los indígenas, pero además tenían mucho poder económico. Tenían muchas posesiones, mucho money. ¿Por qué? Porque la gente, los ricos sobre todo, le donaban plata a esa orden para que siguieran haciendo su labor de educar, de lograr acuerdos con los indígenas, de tratarlos bien, de protegerlos, etc. Ellos van a ser expulsados también porque los jesuitas eran muy buenos para cuestionar el poder del rey. Habían criticado al rey. Pongamos aquí que eran criticones. Entonces eso le molestó al rey de España y los expulsó de América. Y eso a la gente obviamente no les gustó. ¿Qué otra cosa? El sistema comercial que tenía América, que era un monopolio, en el cual España
América estaba obligada, solo podía comprar y vender productos ¿con qué país? Vamos, ¿quién va por el 7? Con España, obvio. Eso es un monopolio. La obligación y la prohibición de comerciar solo con España, con ningún otro país. ¿Y eso era justo para los comerciantes americanos o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Les habrá gustado? No, no, porque en América habían productos que podían venderse súper bien, por ejemplo a los ingleses, a los holandeses, y España no nos permitía, entonces se lo teníamos que vender solo a España al precio que ellos querían y ellos lo revendían más caro a esos otros países. Entonces era bien molesta la situación. Y por último, y sumando todo lo anterior, había un gran descontento criollo. Los criollos sobre todo, ¿por qué? Porque los campesinos, los esclavos, claro, estaban descontentos, pero los gobernara España o los gobernaran los criollos, sentían que iba a ser más o menos lo mismo. Pero para los criollos, que eran españoles nacidos en América, era bien molesto que los españoles que nacieron en España tuvieran tanto poder sobre ellos y ellos no pudieran reclamar nada. Entonces empezaron como a molestarse, a molestarse, a molestarse, y muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, fueron a estudiar a Francia, fueron a estudiar a Inglaterra y aprendieron estas ideas de los ilustrados, de los filósofos que les conté antes. Y también dijeron, bueno, pero si nosotros también somos seres humanos en América, ¿por qué nosotros no podemos cuestionar al rey, decirle, ¿y de dónde viene tu poder? Nosotros te damos el poder, nosotros te lo permitimos. Y ahí va a empezar la idea de rebelarse, pero está la idea solamente, ¿eh? No hay el poder todavía. ¿Por qué? Porque falta un empujoncito. Falta un empujoncito importante que lo va a dar Francia también. Francia influye mucho en América en esta época. Vamos a ver las causas externas, lo que pasaba alrededor de nosotros que nos ayudó, que nos impulsó a esta independencia. Tenemos las ideas de la Ilustración, ya sabemos lo que es. Son ideas políticas, pero también ideas intelectuales, un movimiento intelectual que nos dice que tenemos que usar la razón y aplicarla en nuestra vida política, en nuestra vida cotidiana, que nos dice que el poder es del pueblo, no de Dios, no de los reyes, el poder es del pueblo. Y por lo tanto, si un gobernante está ahí es porque nosotros lo permitimos y por lo tanto podemos quitárselo también. También va a ocurrir un evento súper importante en Estados Unidos, que si bien no es parte de Latinoamérica, igual nos llegaron noticias. En Estados Unidos, los colonos ingleses que vivían en Estados Unidos se van a rebelar contra Inglaterra por un impuesto que tenían que pagar. Partió como eso, un impuesto que les obligaron a pagar los ingleses a los gringos, y los gringos dijeron no, ya no más. Y se rebelan contra ellos e impulsan una guerra de independencia. Y son el primer país del mundo en lograr una independencia. Incluso antes que la Revolución Francesa, 1776, independencia de Estados Unidos. Los franceses ya sabemos, con esta idea de la Ilustración, pero también con lo que pasa en Estados Unidos, van a decir, entonces nosotros también podemos. El pueblo, los pueblos de cada país pueden rebelarse contra sus gobernantes, ya sea contra un país completo, como en el caso de Estados Unidos, ya sea contra un rey. Y va a ocurrir la Revolución Francesa, que ya la vimos más o menos bien. Y esta Revolución Francesa, al paso de unos años, va a concentrar su poder en Napoleón Bonaparte, que va a comenzar a llevar estas ideas revolucionarias a otros países, conquistándolos, a formar un imperio como el antiguo imperio romano. Y en su lucha por ir conquistando lugares, va a tener como objetivo conquistar Portugal, que está al extremo occidental de España, en la misma península, o sea, tiene que pasar por España necesariamente. Y cuando va pasando por España sin la intención de invadirlo, Napoleón va a enviar a su hermano a hablar con el rey de España para decirle, oye, podemos pasar por aquí con nuestras tropas. Su hermano José Bonaparte, o Pepe Botella, como le decían, va a ir a hablar con el rey de España del momento, que era Fernando VII, lo voy a poner acá, usted también escríbalo, Fernando VII. Van a conversar ahí, ya sí, no hay problema, pasen, pasen. España no quería, obviamente, porque igual le daba miedo. Obviamente que cuando pasa una tropa de militares, abusan igual.
se pegan sus robos, violaciones, incendios, etc. Entonces Fernando VII estaba con miedo y cuando iban pasando, Pepe Botella dice, oye, pero yo también quiero ser como mi hermano, yo también quiero conquistar, y se toma España. Casi sin preguntarle a nadie, se invade España. O sea, pasa a llevar el trato que habían hecho, invade España y toma preso al rey, Fernando VII. Lo toma cautivo y le dice a los españoles, oye, ¿saben qué? Ahora yo soy el rey de España. José Bonaparte, Pepe Botella. Yo soy su rey. Y por lo tanto, si soy rey de España, va a decir, también soy rey de América, po. Por extensión, si América es de España. Va a decir, mire, saqué el pozo grande, vine por cobre y encontré oro. Ya, entonces, esa invasión, que va a ocurrir justo en el año 1810, va a provocar en España el enojo de los españoles. Una revolución española. Los españoles se van a reunir en secreto y van a formar juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque van a decir, yo no pienso obedecerle a un rey francés, a un invasor francés, juntas de gobierno. Así que, como nosotros sabemos que el poder está en el pueblo y nuestro rey legítimo está en cautiverio, vamos a gobernarnos nosotros mismos en estas juntas de gobierno. En secreto sí, van a tener que enfrentarse a las tropas de José Bonaparte. Y si en España se forman juntas de gobierno, ¿qué va a pasar en América? ¿Qué creen ustedes que dijeron los criollos americanos? ¡Oh! Tomaron prisionero a nuestro rey, ¿qué vamos a hacer? Nuestros compañeros españoles formaron juntas de gobierno, ¿qué vamos a hacer nosotros? También se forman juntas de gobierno en América. Y eso no le va a gustar a los españoles. Los españoles van a decir, oye, pero ¿y esto? ¿Por qué los americanos están haciendo juntas de gobierno? Y los americanos le van a decir, sí, pues, si ustedes también formaron porque nuestro rey está cautivo, nosotros también vamos a gobernarnos solos mientras tanto. Y los españoles le van a decir, no, hijito, ustedes no son iguales que nosotros. Ustedes son como nuestros hijos, así que tienen que hacernos caso a nosotros. Y los americanos le van a decir, no, guachito. No. Nosotros somos bien adultos, así que nosotros nos vamos a gobernar solos por mientras. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando el rey sea liberado y retome el poder, los americanos ya no van a querer nada con el rey. Le van a decir, no, ¿sabéis qué? Nosotros ya probamos la independencia y nos gustó. Así que no queremos rey de nuevo. Nosotros solitos nos podemos gobernar. Entonces, así es como parte la independencia de América. ¿Se entendió? Fue harto, ¿cierto? Ya. Vamos a cerrar con un video que explica un poquito estas causas, pero también explica por qué tenemos las independencias tan cerca unos de otros, tan cerca en fecha. Ya, jóvenes, con esto terminamos. Les voy a hacer preguntas del video para la próxima clase, ¿ya? Ya, las personas que no me han enviado la tarea, me la tienen que enviar hoy. Porque si no, mañana me va a tener que hacer una biografía de Bernardo Higgins. El grito de Chile es junta queremos, junta queremos. Es fome. Ya. Chao, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Clase de repaso y la subsiguiente clase de prueba, acuérdense.